En la madrugada del 12 de mayo de 2026, en un pequeño pueblo costero de Andalucía llamado San Esteban del Mar, una imagen sagrada que había permanecido en pie 64 años se hizo añicos. Lo que ocurrió después desafiaría todo lo que católicos y musulmanes de la zona creían saber sobre la fe, el odio y lo imposible. No es una historia sobre religiones enfrentadas. Es una historia sobre lo que sucede cuando lo inexplicable nos obliga a mirar de frente nuestras convicciones más profundas. Si estas historias de fe, transformación y hechos que no sabemos explicar resuenan contigo, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar sucedió hace apenas unas semanas y todavía se está documentando. San Esteban del Mar se alza donde el mar de Alborán lame el muelle y las redes de pesca se secan al sol. A pocas calles de distancia conviven la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y una pequeña mezquita frecuentada por familias venidas de la otra orilla y por vecinos nacidos allí mismo. Durante décadas, esa coexistencia había sido pacífica, aunque no siempre sencilla. La estatua de la Virgen del Carmen no estaba dentro del templo, sino en la plaza abierta junto al puerto. Medía cerca de 4 metros, moldeada en hormigón blanco y fibra, y había resistido temporales, vandalismos menores, cambios de alcalde y crisis del sector pesquero que vaciaron barcos y llenaron mesas de preocupación. Yusuf Benamar tenía 27 años. Hijo de pescador, había crecido entre el olor a salitre, las manos agrietadas de su padre y la certeza de que el mar no perdona. En los últimos 2 años se fue radicalizando a fuego lento. Acudió a reuniones clandestinas en almacenes abandonados y sótanos de la periferia. En ellas, voces foráneas y mensajes que le llegaban por canales cerrados hablaban de purificar el territorio, de retirar símbolos de lo que llamaban ocupación cristiana. Su abuelo, hombre de silencios pesados, le había contado historias de agravios y de identidades pisoteadas, y Yusuf sentía esa herida como brasa en el pecho cada vez que pasaba junto a la Virgen del Carmen mirando hacia el mar. La noche del 11 de mayo tomó su decisión. No se lo dijo a nadie. Ni a su esposa, nada. Ni a su hermano menor, Karim. Ni siquiera a quienes le habían llenado la cabeza de consignas. Sería su acto, su declaración, su momento de demostrar que no era tibio, que sabía defender lo que él interpretaba como pureza religiosa. A las 3:47 de la madrugada, las cámaras de seguridad del puerto y una cámara municipal en la esquina de la plaza lo captaron acercándose con un mazo envuelto en tela para amortiguar el ruido. Las calles estaban vacías. El único sonido constante era el golpeteo de las amarras contra los cascos y el romper de las olas contra el espigón. Algún farol chisporroteaba, rodeando de un halo amarillo el pedestal y el pavimento de adoquines. Alzó el mazo y descargó el primer golpe. El brazo derecho de la imagen crujió y se desprendió, cayendo con un golpe seco sobre las losas. Volvió a golpear. La cabeza, coronada por una aureola sencilla, se inclinó hacia atrás y partió por el cuello. Golpeó una y otra vez. El rostro, el manto, las manos. Fragmentos blancos saltaron y rodaron hasta chocar con el bordillo. En pocos minutos, la Virgen del Carmen se convirtió en un abanico de piezas esparcidas sobre la plaza, como si una tormenta de piedra hubiera estallado allí mismo. El mazo enrojecía sus manos. El aire olía a polvo de cemento y a sal. Yusuf no sabía que doña Pilar Muñoz, la sacristana de la parroquia, 72 años, vivía en una casita baja adosada a la plaza. Aquella noche no podía dormir por la artritis. Estaba sentada junto a la ventana con una taza de café tibio entre las manos, los dedos nudosos envueltos en una rebeca. Vio todo. Vio al joven llegar con el rostro oculto bajo una capucha. Vio cada golpe como una punzada en su propio pecho. Vio el brillo del yeso al desprenderse y el vacío que iba dejando en el pedestal. Se levantó, dudó, apoyó la mano en el alféizar. No gritó. No llamó a la policía. Cuando todo terminó y el muchacho se quedó unos segundos plantado ante el desastre, respirando agitado, doña Pilar se sentó de nuevo. Las lágrimas le corrían por las arrugas como si le lavasen los años. Juntó las manos y rezó. Rezó por la imagen rota, por el muchacho que había roto, por el pueblo entero. Pidió misericordia donde el instinto pedía castigo. Pidió luz donde solo había oscuridad y ruido de golpes. Antes de que amaneciera, la noticia ya corría de bar en bar, de lonja en lonja, de grupo de mensajería en grupo de mensajería. Un pescador que llegó de faenar a las 5 envió una foto temblorosa de la plaza vacía con el pedestal desnudo y los trozos esparcidos como huesos. La patrulla de la policía local colocó una cinta para acordonar, y del estanco de la esquina salió el dueño con un cubo, sin saber para qué.
Los primeros feligreses madrugadores se quedaron clavados al ver el vacío donde siempre había habido una mirada serena. Los jóvenes que iban a la mezquita para la oración del amanecer se detuvieron en silencio. Nadie sabía todavía quién lo había hecho. Todos sabían que aquello no era solo cemento quebrado. Era una grieta abierta en el corazón de San Esteban del Mar. La estatua destrozada se convirtió en un escenario criminal acordonado con cinta policial. Llegaron concejales del ayuntamiento, agentes de la policía local y patrullas de la Guardia Civil desde la comandancia provincial. Tomaron fotografías, numeraron fragmentos, desplegaron conos y un dron sobrevoló la plaza para trazar un plano del desastre. En menos de 2 horas aparecieron equipos de televisión y reporteros de Sevilla y Madrid. Un símbolo cristiano reducido a pedazos en un municipio con fuerte presencia musulmana era, para ciertos titulares, la chispa perfecta para inflamar miedos y prejuicios. El padre Andrés Valverde se plantó frente a los restos. La sotana agitándose por la brisa del mar. La voz firme, pero con un temblor que los suyos reconocieron. Pidió calma, pidió oración, pidió contención. La violencia respondida con violencia solo multiplica la herida, dijo, mientras a su alrededor ya escuchaba murmullos de venganza, mensajes apresurados y promesas de salir a buscar al culpable esa misma noche. Levantó las manos y repitió que la plaza no sería un campo de batalla. Que si el corazón ardía, que ardiese por justicia y no por rencor. Mientras tanto, Yusuf volvió a casa con las manos dolidas por la vibración del mazo. No sentía triunfo. Solo un hueco frío en el pecho que le pesaba más que la herramienta. Subió las escaleras de su bloque sin mirar a nadie, dejó el mazo envuelto en un trapo en el fondo del armario del vestíbulo y se lavó las manos hasta que el agua salió blanquecina por el polvo de cemento. Nada lo miró desde la cocina. Conocía el gesto de su mandíbula cuando algo iba mal. ¿Qué has hecho?, preguntó en voz baja. Él tardó unos segundos en responder. Cuando por fin lo dijo, la cara de ella palideció como si se apagara una luz. Se apoyó en la encimera para no caer. A mediodía del 12 de mayo su nombre ya circulaba. El ayuntamiento difundió a los cuerpos de seguridad imágenes mejoradas de las cámaras del puerto y de la esquina de la plaza. Un vecino del muelle dijo reconocer el andar y la sudadera. El dueño del estanco creyó ver el mismo mazo que había notado envuelto cuando abrió temprano. Varias llamadas al 062 coincidieron. La Guardia Civil solicitó una orden de detención por daños y por ofensa a los sentimientos religiosos. La Fiscalía estudió además la posible concurrencia de un delito de odio. Los locutores recitaron artículos del Código Penal y tertulianos que nunca habían pisado la plaza hablaron de convivencia rota desde estudios con aire acondicionado. Yusuf comprendió que tenía 2 opciones: entregarse o huir. Escribió un mensaje breve al contacto que lo había invitado a las reuniones clandestinas. Ninguna respuesta. El canal cerró de pronto. Los otros números dejaron en visto. Al parecer, romper una imagen no era un gesto que quisieran respaldar en público. Estaba solo. Quien llegó primero fue Karim. Tenía 22 años, estudiaba biología marina en la Universidad de Cádiz, y conocía la lonja tanto como las aulas. A diferencia de su hermano, contaba con amigos en ambos lados de la calle, había participado en diálogos interreligiosos en el centro cívico y estaba convencido de que el futuro del pueblo dependía de cooperar o naufragar juntos. «Hermano, ¿qué has hecho?», dijo con la voz quebrada al cruzar el umbral de la casa familiar. Su madre, con un pañuelo cubriéndole el cabello, lloraba en silencio en una silla junto a la pared, apretando un rosario de cuentas de madera que no usaba para rezar, solo para no temblar. «Nos has puesto a todos en peligro. ¿Entiendes lo que puede pasar, lo que pueden hacer algunos chicos calentones, lo que hará el Estado si esto se desborda?», dijo Karim. Yusuf respondió a la defensiva. Habló de pureza, de no ser débiles, de levantarse contra símbolos que no nos pertenecen. Nombró agravios antiguos como si le devolvieran el aire. Karim lo miró a los ojos y vio el vacío que él mismo había sentido de adolescente cuando creyó que la rabia daba sentido. «Esto lo has hecho por odio, no por fe», dijo en voz baja. «Y el odio no construye nunca. Solo arrasa». El sonido de una sirena se acercó por la avenida. Después otra, más grave. Frenos. Voces en la escalera. Un golpe en el portal. El corazón de Yusuf se aceleró y la fachada de seguridad que había tratado de mantener se resquebrajó de golpe. Miró a su hermano como se mira un mapa sin saber leerlo. Karim tomó aire y, antes de pensarlo demasiado, tomó una decisión en una fracción de segundo que lo cambiaría todo. «La ventana del patio», susurró Karim.
Ahora. Yo te gano tiempo. Yusuf cruzó la cocina en 2 zancadas, abrió la hoja que daba al patio interior y se deslizó por la escalera de incendios hacia el corralón. Saltó a un callejón estrecho que olía a redes húmedas y gasoil, y echó a correr por el laberinto del barrio de pescadores con el corazón golpeándole en la garganta. A sus espaldas oyó la puerta principal abrirse de golpe y la voz de Karim, tranquila, respondiendo a preguntas. No, agentes, no ha dormido aquí, dijo. Salió antes del amanecer para ir a la lonja, hoy tocaba descarga. Era una mentira que a Karim podría costarle su reputación entre vecinos y compañeros de clase, pero la dijo igual y la sostuvo con una serenidad que no sentía. Lo que vino después desafía toda explicación lógica. Si quieres escuchar el relato completo hasta el final, deja ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Esta comunidad es global, y tu participación ayuda a que esta historia llegue a quienes necesitan oírla. Durante 3 días, Yusuf se escondió en un secadero de atunes abandonado, a las afueras, donde la carretera hacia el faro se aleja del pueblo y los jaramagos crecen entre los raíles oxidados. No llevaba teléfono. Lo había estrellado contra el suelo del portal y lo remató con el mazo para no ser localizado. Tenía poca comida, apenas unas barritas, un paquete de dátiles y una botella de agua que rellenó en una fuente antes de huir. Tenía, sobre todo, una cantidad enorme de tiempo para pensar. Las horas se pegaban a las paredes de chapa de la nave como salitre viejo. Por la noche, el viento hacía vibrar los cristales rotos como si alguien caminara descalzo por los marcos. En esas 72 horas, algo empezó a desplazarse dentro de su cabeza. Las frases contundentes de las reuniones clandestinas, que sonaban heroicas en un sótano lleno de muchachos con los puños apretados, ahora le llegaban huecas cuando las repetía para sí. No podía dejar de ver el rostro de la Virgen justo antes de quebrarse, aquella serenidad que no cambió ni cuando saltaron las astillas. Veía sus propios golpes como si no fuera él, como si un extraño hubiera usado sus manos para hacer algo que no entendía. Pensaba en una luz detrás de una cortina. Recordó que, al terminar, creyó percibir una sombra en una ventana baja, el reflejo de una taza, la silueta de alguien que había visto y no se había movido. Luego, por las noticias, supo su nombre. Doña Pilar Muñoz, 72 años, la sacristana. ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no llamó a la policía al primer golpe? ¿Por qué rezó en vez de señalarlo con el dedo? Las preguntas le mordían más que el hambre. Mientras tanto, en San Esteban del Mar, la comunidad católica se organizaba. El padre Andrés convocó vigilias de oración en la plaza, pero pidió que fueran en silencio, sin pancartas, sin consignas. Encendieron velas, rezaron el rosario, recogieron los trozos con guantes y los llevaron a la sala parroquial, sobre mesas cubiertas con mantas. El párroco se reunió con líderes musulmanes en el salón de actos del ayuntamiento. Entre ellos estaba el imán Sedat Douch, 70 años, un hombre de voz suave y espalda recta que llevaba décadas tejiendo puentes de diálogo. El 13 de mayo, juntos, ofrecieron una rueda de prensa al pie del pedestal vacío. Este acto no representa al Islam, dijo el imán con firmeza. El Islam enseña respeto por toda persona de fe. Este joven ha sido envenenado por una ideología que nada tiene que ver con las enseñanzas del profeta. El padre Andrés asintió y añadió que la comunidad católica no respondería con daños ni con insultos, que dejarían que la justicia actuara y que, mientras tanto, trabajarían por proteger la convivencia que hacía habitable el pueblo. No todos escucharon. Las tensiones crecían. Un grupo de chicos cristianos se reunió por la noche junto al espigón, hablando en voz baja de hacer guardias, de ir a preguntar de puerta en puerta. Algunas familias musulmanas decidieron no llevar a sus hijos a clase, temiendo miradas y palabras que duelen más que un golpe. Los grupos de mensajería hervían con rumores. La Guardia Civil reforzó patrullas nocturnas y el ayuntamiento pidió calma en un comunicado que pocos leyeron entero. San Esteban del Mar era un barril de pólvora con demasiados fósforos cerca. El 15 de mayo amaneció con la humedad pegada a las paredes y un cielo lechoso sobre el mar. Doña Pilar se despertó antes de que cantaran las gaviotas, como siempre. Se puso los zapatos despacio, tomó su bastón y caminó hacia la plaza. Los trozos de la imagen habían sido recogidos y reposaban numerados en la sala parroquial, pero el pedestal seguía allí, desnudo y roto, como el hueco que deja un diente recién arrancado. Doña Pilar se plantó frente a él, apoyó las 2 manos en el mango del bastón y cerró los ojos para rezar, sin imaginar que ese mismo pedestal estaba a punto de convertirse en el centro de algo que nadie sabría explicar.
Doña Pilar llevaba haciendo lo mismo cada mañana desde la destrucción. Se quedaba de pie ante el pedestal vacío, rezando por Yusuf, por el pueblo, por entendimiento. Ya sabía su nombre, había visto su rostro en la televisión local y en los móviles de los vecinos, y hubo algo en los ojos del muchacho que la dejó clavada. No eran ojos de maldad. Eran ojos de alguien perdido. A las 6:23 en punto, cuando el sol rompía por detrás del espigón y teñía de oro el mar de Alborán, doña Pilar vio algo que la dejó inmóvil. En el pedestal vacío, donde solo había hormigón roto y polvo, había agua. No era lluvia. El cielo estaba despejado, sin una nube. No era condensación. La mañana no era lo bastante fría. Agua clara, formándose en un pequeño charco en la hendidura donde habían reposado los pies de la imagen. Se acercó despacio, con las rodillas artríticas quejándose a cada paso. Alzó la mano temblorosa y tocó el agua con la yema de los dedos. Estaba fresca, imposible y limpia, y mientras observaba, más agua parecía brotar del propio hormigón, como si la piedra estuviera llorando. Sacó el teléfono del bolso de tela y llamó al padre Andrés. En menos de una hora, una docena de personas se reunió en la plaza. El agua seguía aflorando, lenta pero constante, del pedestal quebrado. Un albañil del barrio golpeó alrededor con los nudillos y negó con la cabeza. No había tuberías, ni acometidas, ni conexión alguna a la red. Los técnicos municipales midieron distancias y tomaron nota. El punto más cercano de agua corriente estaba a casi 50 metros, y bajo el pedestal había una losa maciza sobre terreno compactado. Al mediodía eran ya cientos. Volvieron los equipos de televisión, esta vez para documentar algo mucho más extraño que un acto vandálico. Llegaron científicos de la Universidad de Granada y de la Universidad de Almería con botes estériles para tomar muestras, cintas métricas, cámaras termográficas y un medidor de conductividad. Se agacharon, tomaron agua, la observaron contra la luz, anotaron lecturas. Las primeras pruebas señalaron que era inusualmente pura para estar a pocos metros del mar, con una mineralización que no concordaba con el acuífero costero de la zona y una conductividad por debajo de lo esperable. Sin cloro. Sin trazas típicas de red municipal. Un ingeniero del ayuntamiento pidió permiso para volver al día siguiente con Yorradar. El rumor del agua, tan tenue que apenas se oía, se volvió el sonido más importante del pueblo. Lo que voy a contarte a continuación ha sido verificado por varias fuentes independientes. Si eres escéptico, está bien. Deberías serlo. Aún así, quédate, porque la evidencia es tozuda. La noticia del pedestal que lloraba corrió por San Esteban del Mar y más allá con una rapidez que nadie pudo contener. Musulmanes y cristianos fueron a verlo. Algunos por pura curiosidad. Otros con devoción sincera. Otros con la esperanza desesperada de que algo divino estuviera abriéndose paso en su mundo roto. Unos traían botellas para recoger unas gotas. Otros venían con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Por la tarde llegó el imán Sedat Douch. Se plantó un buen rato frente al pedestal, observando el agua con la atención paciente de un sabio. A su lado estaba el padre Andrés, sin prisa por hablar. Pasaron varios minutos en silencio. Finalmente, el imán habló en voz baja. El Corán dice que Dios envía signos a quienes tienen ojos para ver. No pretendo entender esto, pero no puedo descartarlo como nada. El padre Andrés asintió. Tal vez no sea un signo para una fe u otra, dijo. Tal vez sea un signo para todos, un recordatorio de que estamos destruyendo cosas sagradas y la creación misma está llorando. Entre la multitud, a distancia, con la capucha subida y una chaqueta prestada, estaba Yusuf Ben Amar. Había arriesgado el regreso al pueblo, arrastrado por las noticias. Observó el agua que salía del pedestal que él mismo había roto y, sin darse cuenta, algo dentro de él empezó a quebrarse también. Había arriesgado volver al pueblo, arrastrado por las noticias de lo que estaba ocurriendo en el pedestal. Llevaba una chaqueta prestada con la capucha subida, el rostro medio oculto. Al ver el agua fluir del cemento roto, del mismo pedestal que él había quebrado, algo en su interior empezó a resquebrajarse. No fue una conversión súbita ni un fogonazo de revelación. Fue más silencioso y a la vez más hondo. La certeza de que había cometido un acto de violencia contra algo que había significado paz para muchísimas personas y de que el propio universo parecía estar respondiendo. Aquella noche, en el secadero abandonado, no pudo dormir. Cerraba los ojos y solo veía el charco límpido donde antes hubo pies de estatua. Recordaba las palabras del imán sobre los signos para quien sabe mirar.
Oía de nuevo la voz de Karim como un hilo tenso. Esto lo hiciste por odio, no por fe. De repente, esa diferencia se volvió crucial, casi como una brújula con la aguja alineándose por fin. Por primera vez desde la destrucción, Yusuf comenzó a rezar de verdad. No repitió fórmulas por obligación. Habló con Dios desde la intemperie. Pidió entendimiento. Pidió perdón. Preguntó qué debía hacer ahora. No oyó ninguna voz. No vio ninguna visión. Pero en el silencio de aquella nave vacía sintió algo que no recordaba desde hacía años. Claridad. Una claridad pequeña, frágil, pero suficiente para dar un paso. Para el 17 de mayo, el pedestal que lloraba había desbordado la noticia local. Llegaron equipos nacionales e incluso algunas agencias europeas. La subdelegación del gobierno coordinó una comisión técnica con hidrogeólogos del IGME y profesores de la Universidad de Granada y de Almería para determinar si el flujo de agua era natural o fabricado. La Iglesia adoptó una postura prudente. Desde Madrid, el cardenal Esteban Lárraga emitió una nota pidiendo no sacar conclusiones apresuradas sobre milagros y anunciando que se abriría una investigación eclesiástica con el rigor habitual. A quienes se reunían en la plaza, sin embargo, las posturas oficiales les importaban menos que lo que estaban experimentando. El agua seguía fluyendo, clara y constante, y empezaron a llegar relatos de algo más difícil de medir o verificar, pero no por ello menos real para quienes lo vivían. Lucía Romero, 34 años, madre de 3 hijos, llevaba 7 años sufriendo migrañas crónicas. Había probado tratamientos, cambios de dieta, sesiones con neurólogos, y nada le daba alivio duradero. El 17 de mayo llegó al pedestal movida más por la desesperación que por la fe. Llenó una botellita de plástico con el agua, bebió unos sorbos y se sentó a la sombra del kiosco. No sé cómo explicarlo, diría a los periodistas 2 días después. En menos de una hora, el dolor que me acompañaba a todas partes desapareció. Esperé a que volviera. Han pasado 48 horas y no he tenido ni un solo latido en la sien. Su historial médico, que más tarde se revisó con su permiso, confirmaba años de migrañas diagnosticadas y refractarias. También quedaba constancia de una mejoría brusca tras su visita al pedestal. Coincidencia. Efecto psicosomático. Intervención divina. Los médicos no se ponían de acuerdo. La discusión se encendió en tertulias y consultas, mientras el agua seguía brotando del hormigón como si la piedra misma respirara. No fue la única. Un niño de 8 años, Ilias Elfasi, ciego del ojo izquierdo desde el nacimiento según constaba en su historial, dijo recuperar visión parcial después de que su abuela Alima le humedeciera el párpado con unas gotas del agua. Un pescador, Antonio Toño Salado, que llevaba una herida profunda en la palma por un anzuelo y una infección que no respondía bien a los antibióticos, contó que el enrojecimiento y el supurar remitieron en menos de 24 horas tras lavarse la mano con el agua del pedestal. Conviene dejar algo claro. No todas las personas que acudieron vivieron una curación. Muchos llegaron con la esperanza de un milagro que no sucedió. Aún así, los casos documentados fueron suficientes para que profesionales sanitarios empezaran a observar el fenómeno con interés serio y prudente. Si sigues aquí, deja tu me gusta, porque estamos a punto de llegar al momento que lo cambió todo. El equipo científico que analizaba el agua estaba dirigido por la doctora Nuria Castelló, hidrogeóloga de la Universidad de Granada, con apoyo del Instituto Geológico y Minero de España. Su informe preliminar del 19 de mayo incluía datos que la desconcertaban. El agua emergía del pedestal a un ritmo aproximado de medio litro por hora. No había fuente identificable. No se detectó manantial subterráneo, ni rotura de tubería, ni depósito oculto. La termografía no mostraba anomalías de temperatura que indicasen movimiento de agua en el subsuelo. El georradar no reveló conducciones ni cavidades. No puedo explicar de dónde sale esta agua, admitió la doctora Castelló en una entrevista televisada. Eso no significa que no exista una explicación natural. Significa que no la hemos encontrado todavía. Pero como científica debo reconocer lo que muestran los datos. Esta agua parece emerger del propio pedestal, lo cual no debería ser posible. Su declaración fue cauta, técnica, sin pronunciar la palabra milagro. Para muchos, sin embargo, la implicación era evidente. Para Yusuf, aún oculto y mirando desde las sombras, esos informes fueron devastadores. Había destruido algo sagrado. Y ahora esa destrucción parecía estar produciendo algo imposible. Su visión del mundo se desajustó como una brújula cerca de un imán.
Todo lo que había creído sobre imágenes cristianas como ídolos falsos y sobre la necesidad de purificar el espacio arrancándolas chocaba contra el hecho de que retirar ese símbolo concreto había desencadenado algo que no sabía nombrar. Karim llevaba días buscándolo. Dejó recados a amigos comunes, preguntó en talleres del puerto, revisó los escondites de la infancia, los solares donde jugaban al balón, la caseta del túnel del ferrocarril abandonado. La tarde del 19 de mayo lo encontró por fin en el secadero de atunes. Los dos se sentaron en la oscuridad tibia, con el olor a sal y alquitrán viejo pegado a las paredes, escuchando a lo lejos el mar como un animal que respira. Karim no sermoneó ni acusó. Solo dijo: hermano, tienes que ver el pedestal. Tienes que ver lo que está pasando. Yusuf negó con la cabeza. No puedo. Si voy, me detendrán. Quizá es lo que tiene que pasar, respondió Karim en voz baja. Quizá enfrentar lo que has hecho sea la única forma de avanzar. Esa noche, Yusuf se quedó despierto en la oscuridad, forcejeando con una decisión que le daba miedo. Entregarse significaba cárcel, vergüenza pública, sus hijas pequeñas creciendo con un padre señalado. Seguir escondiéndose significaba vivir como un fugitivo, no poder volver a la vida de antes, cargar con el peso de lo hecho sin mirarlo jamás de frente. Al amanecer del 20 de mayo, ya había tomado su decisión. A las 7:15 de la mañana entró por la puerta del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban del Mar y se entregó. Los agentes de servicio se quedaron helados. Llevaban más de una semana buscándolo y allí estaba, cruzando el umbral sin escolta. Destruí la estatua, dijo en voz baja. Vengo a asumir la responsabilidad de lo que hice. En cuestión de horas, la noticia estaba en todas partes. El hombre que había roto la Virgen del Carmen se había entregado justo cuando del pedestal brotaban fenómenos que nadie sabía explicar. La sincronía parecía casi orquestada. Lo identificaron formalmente, le tomaron declaración, lo imputaron por daños, ofensa a los sentimientos religiosos y se valoró la agravante de odio. Quedó en custodia a la espera de su comparecencia judicial y traslado al centro de detención provincial. Antes de que lo movieran de dependencias, el padre Andrés Valverde hizo una petición inusual. Quería verlo. La Guardia Civil mostró reticencias. Seguridad, posible alteración, la naturaleza incendiaria de sentar frente a quien se considera víctima y al autor confeso. El párroco insistió. Necesito mirarlo a los ojos, dijo al comandante. Necesito entender por qué. Acordaron el encuentro para el 21 de mayo en una sala pequeña del cuartel, con 2 agentes apostados fuera. Yusuf se sentó a un lado de una mesa lisa. El padre Andrés al otro. Pasó un largo rato sin palabras. El reloj de pared marcó segundos de plomo. Al fin, el párroco rompió el silencio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. No había rabia en su voz. Había curiosidad verdadera. Yusuf buscó palabras que no encontraba. La ideología que había ensayado en su cabeza ahora se le hacía ridícula, insuficiente. Creí, dijo al fin, que estaba defendiendo mi fe. Pensé que la estatua era un insulto al Islam, un símbolo de dominio cristiano en una tierra que algunos dicen que debería ser solo musulmana. El padre Andrés asintió lentamente. ¿Y ahora?, preguntó, después de todo lo que está sucediendo, ¿qué crees? A Yusuf se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran las primeras desde la noche de la destrucción. No sé en qué creer, admitió. Destruye algo sagrado para tu gente. Y ahora está ocurriendo algo imposible. No lo entiendo. No entiendo nada. El padre Andrés se inclinó hacia adelante. ¿Puedo decirte lo que creo que está pasando?, preguntó. Creo que cuando rompiste esa imagen se quebró también algo dentro de ti. Y creo que lo que fluye de ese pedestal roto es una invitación a la curación. No solo para ti. Para todos nosotros. ¿Cómo puedes no odiarme?, preguntó Yusuf, con la voz quebrada. Destruye algo precioso para ti. Porque el odio destruiría algo precioso en mí, respondió sencillamente el padre Andrés. La estatua puede reconstruirse. Pero si permito que el odio eche raíces en mi corazón, esa es una destrucción que nadie puede reparar por mí. La conversación duró casi 1 hora. Hablaron de fe y de miedo, de las ideologías que parten a las comunidades y de las experiencias que las vuelven a juntar. Yusuf le contó las reuniones clandestinas, los discursos que le inflamaron la mente, la forma en que aquellos eslóganes lo empujaron hacia un acto que, en cuanto terminó, lo dejó vacío. El padre Andrés habló de sus propias batallas, de la rabia que sintió al ver la imagen hecha trizas, de la tentación de pedir represalias,
de lo difícil que fue pedir calma cuando su gente exigía justicia inmediata. Ambos intentamos hacer lo correcto, dijo el párroco. Solo que veníamos con ideas muy distintas de lo que significa correcto. Cuando el encuentro terminó, el padre Andrés hizo algo que dejó perplejos a los agentes del pasillo. Abrazó a Yusuf. Fue un abrazo breve y torpe, el sacerdote estrechando al hombre que había destrozado la imagen más querida de su parroquia. Pero en ese instante, algo cambió en el aire de San Esteban del Mar. La noticia del encuentro corrió deprisa. Algunos católicos se indignaron. ¿Cómo podía el párroco mostrar compasión por el vándalo? Algunos musulmanes se conmovieron. Vieron en aquel gesto a un líder cristiano encarnando la misericordia que también enseña el Islam. El pueblo siguió dividido, pero la conversación ya no era la misma. Esa tarde-noche, doña Pilar Muñoz, la sacristana que había presenciado la destrucción, pidió permiso para visitar a Yusuf en custodia. Era la única persona que, quizá, podría haberlo detenido aquella noche, la que podía haber marcado el número de la policía al primer golpe, la que tal vez habría evitado la cascada de acontecimientos. ¿Por qué no me paró?, preguntó Yusuf en cuanto ella se sentó frente a él. Usted me vio. ¿Por qué no llamó pidiendo ayuda? Doña Pilar sonrió, y las arrugas le hicieron un mapa en el rostro. Porque vi en ti algo que tú no veías, dijo. Vi a un muchacho lleno de dolor rompiendo algo de fuera porque por dentro te estabas rompiendo tú. Y supe que llamar a la policía no curaría eso. Solo la gracia podría. Gracia, repitió él, como si la palabra le quedara grande en la boca. Perdón que no se gana, explicó ella. Amor dado no porque se merezca, sino porque hace falta. Eso es para mí el agua del pedestal. Gracia que fluye de la ruptura. El juicio se señaló para el 2 de junio de 2026. En España, los casos de vandalismo religioso se toman en serio, más aún en lugares donde la convivencia interreligiosa puede resentirse por una chispa. El fiscal pidió una pena significativa, no solo por el daño en sí, sino para enviar un mensaje inequívoco de que estos actos no serían tolerados. Solicitó varios años de prisión, multa, inhabilitaciones y prohibición de acercarse a la plaza y a la parroquia, advirtiendo del efecto contagio si la respuesta del Estado no era clara. Mientras tanto, el agua seguía brotando del pedestal roto como una respiración que nadie sabía explicar. Pero algo inesperado estaba ocurriendo en San Esteban del Mar. El fenómeno persistente del pedestal estaba transformando la respuesta de la comunidad ante el delito. Lo que al principio se vio como un caso claro de vandalismo movido por el odio empezó a reinterpretarse a la luz de los hechos inexplicables que le siguieron. Los días previos al juicio estuvieron marcados por un debate intenso. En los barrios católicos, las familias se reunían después de la misa del domingo para preguntarse qué era la justicia en un caso así. Unos pedían la máxima pena, 5 años de prisión, multa ejemplar y expulsión definitiva del municipio. Otros, influidos por los llamados a la misericordia del padre Andrés, sugerían que la restauración podía servir mejor al bien común que la pura retribución. En los barrios donde vivían muchas familias musulmanas, la conversación era igual de intensa pero con otras inquietudes. Muchos temían que un castigo severo a Yusuf se usara para justificar una sospecha generalizada sobre toda la comunidad. Otros advertían que una sentencia indulgente podría envalentonar a elementos radicales que leen la compasión como debilidad. La comunidad oscilaba entre la solidaridad con uno de los suyos y la condena nítida de su acto. El 26 de mayo, el imán Sedat Douch convocó una reunión entre líderes musulmanes y cristianos de toda la provincia. Vinieron representantes de Almería capital, Roquetas de Mar, Motril y Melilla. Algunos viajaron más de 6 horas en autobús y coche compartido para asistir. El encuentro se celebró en un lugar neutral, el Centro Cívico de la Lonja Nueva, construido años atrás con fondos para la convivencia, pero poco usado últimamente. Desde que abrieron las puertas se palpaba la tensión. Abrió la sesión el obispo auxiliar de Almería, Monseñor Manuel Aguilar, con un reconocimiento franco del dolor de la comunidad católica. Habló de la Virgen del Carmen como algo más que hormigón y pintura. Era un símbolo que había consolado a generaciones, un punto de referencia donde jugaban los niños, donde las abuelas rezaban el rosario, donde el pueblo se congregaba cada julio para la procesión por el mar. No era solo una imagen, era memoria compartida. Respondió con la misma franqueza Tayeb Ben Salem, patrón de barco retirado y referente respetado de la comunidad marroquí en la costa. Reconoció la gravedad del acto de Yusuf y su inaceptabilidad. Habló, sin embargo, de la radicalización silenciosa de jóvenes que se sienten fuera de lugar,
con trabajos precarios, señalados por su apellido o su acento. Describió cómo discursos financiados desde fuera aprovechan agravios reales, pobreza, discriminación, falta de representación para vender una épica de pureza que acaba destruyéndolo todo. La reunión se alargó 8 horas. Las voces se elevaron más de una vez. Salieron a la superficie agravios acumulados con los años, crisis económicas, oleadas migratorias mal gestionadas, titulares que señalan a unos y silencian a otros, promesas políticas que no llegan al muelle. Se mencionaron insultos en los patios del colegio y pintadas en puertas de comercios. También apareció algo más. Un cansancio compartido con la violencia y un deseo hondo de que los hijos hereden paz y no rencor. Alrededor de la 6ª hora, algo empezó a cambiar. La hermana Lucía Torres, una religiosa de 78 años que durante medio siglo llevó una consulta médica itinerante por barriadas de mayoría musulmana, se puso en pie para hablar. Tenía la voz suave pero nítida. Contó la historia de un temporal que casi la arranca del mundo. Una tarde de otoño, una lancha volcó frente al espigón y un patrón musulmán se tiró al agua sin pensarlo, nadó contra las olas y la sacó del casco boca abajo. No me preguntó a qué Dios rezaba antes de jugarse la vida por mí, dijo. Quizá convenga recordar que somos vecinos antes que católicos o musulmanes. La sala quedó en silencio. Entonces habló el imán Sedat Douch. Propuso algo que sonaba radical y sencillo a la vez. Un comunicado conjunto de líderes musulmanes y cristianos que no solo pidiera justicia en el caso de Yusuf, sino que activara un programa integral para abordar la radicalización juvenil en todos los lados. El texto debía reconocer la preocupación católica por el ataque a un símbolo religioso y, al mismo tiempo, recoger las inquietudes musulmanas por la discriminación y la marginación. Tras horas de borradores y debate, el comunicado se cerró. Reconocía el delito de Yusuf como grave y merecedor de consecuencias. Pedía que esas consecuencias incluyeran elementos restaurativos. Trabajo comunitario, participación en diálogos interreligiosos, presencia obligatoria en espacios educativos para contar su historia, sobre todo, implicación directa en la reconstrucción de lo destruido. Se acordó crear un grupo de trabajo mixto con calendario, indicadores y un plan de prevención que incluyera tutorías de adultos referentes, formación crítica sobre discursos de odio y espacios de encuentro entre jóvenes del puerto. Surgió un consenso, aunque no fue unánime. Nada que toque heridas de décadas puede serlo. Pero de aquel encuentro salió algo quizás más importante. Una relación de trabajo entre líderes que hasta entonces habían vivido en esferas paralelas. Este joven ha cometido un delito serio, declaró el imán Sed en la rueda de prensa de cierre, con el obispo Manuel Aguilar a su lado. Debe responder ante la justicia por ello. Pero también debemos preguntarnos qué condiciones han llevado a que un muchacho crea que destruir una estatua es un acto de devoción. Le hemos fallado y hemos fallado a nuestras comunidades. El padre Andrés, junto al imán, añadió, el agua que fluye del pedestal roto nos hace una pregunta. ¿Elegiremos rompernos en bandos o dejarnos romper por dentro para abrirnos a una comprensión nueva? Rompernos en bandos significa fracturarnos en campamentos hostiles convencidos de tener razón. Rompernos por dentro significa permitir que este dolor nos abra a lo que no veíamos. La rueda de prensa fue retransmitida por televisiones nacionales y recogida por agencias internacionales. La imagen de líderes musulmanes y cristianos de pie, hombro con hombro, pidiendo justicia y misericordia a la vez, se convirtió en un contrarrelato poderoso frente a los titulares de confrontación. Lo que estás oyendo es un relato documentado. Si esta historia te está tocando, compártela con alguien que necesite escucharla. A principios de junio, las curaciones documentadas en torno al pedestal sumaban ya varias decenas. Los profesionales de la salud estaban divididos. Algunos insistían en que debía de haber explicaciones naturales aún no halladas. Otros admitían que, desde su marco clínico, no encontraban cómo encajar mejorías tan bruscas en diagnósticos que llevaban años sin responder. Mientras tanto, el agua seguía brotando, a intervalos constantes, como si una fuente silenciosa hubiera brotado del corazón mismo del hormigón. Otros admitían que no tenían un marco para entender lo que se estaba reportando. La doctora Nuria Castelló, hidrogeóloga que lideraba la investigación científica, publicó su informe detallado el 31 de mayo. El documento, de 47 páginas, combinaba análisis de datos y un lenguaje técnico extremadamente cuidadoso. Su conclusión era prudente y a la vez desconcertante. El flujo de agua continuaba sin fuente natural identificable. La termografía no mostraba movimientos de agua en el subsuelo.
El georradar no revelaba tuberías ni depósitos ocultos. Los testigos extraídos del pedestal mostraban un núcleo de hormigón denso sin canales ni conductos. Los análisis isotópicos y la conductividad no encajaban con el acuífero costero cercano ni con la red municipal. Como científica, estoy formada para buscar explicaciones naturales, escribió en su conclusión. En este caso, después de 3 semanas de investigación con la mejor tecnología disponible, no puedo identificar el origen de esta agua. Eso no significa que no exista una explicación natural. Significa que no la he encontrado. Dejo a otros la interpretación de lo que esto significa. La Iglesia mantuvo su cautela oficial a la hora de hablar de milagros. El proceso para reconocer un hecho extraordinario suele llevar años, a veces décadas. El 1 de junio, el cardenal Esteban Lárraga viajó a San Esteban del Mar para observar personalmente el fenómeno. Pasó 3 horas en el lugar, viendo el flujo, hablando con testigos y revisando documentación técnica y pastoral. Su declaración posterior fue medida pero significativa. La Iglesia se acerca a las afirmaciones de milagros con el escepticismo adecuado, dijo. Debemos investigar a fondo, descartar causas naturales y discernir con cuidado. Sin embargo, puedo decir esto tanto si es un milagro en sentido teológico técnico como si no. Es indudablemente un signo de que Dios actúa de maneras que exceden nuestro entendimiento y a menudo a través de circunstancias que jamás elegiríamos. Añadió, a veces los mayores milagros no son los fenómenos inexplicables, sino la transformación que catalizan en los corazones. Y esa transformación aquí es evidente. Yusuf, aún en custodia a las puertas del juicio, luchaba con un conflicto interno profundo. Su acto de destrucción había desencadenado, de algún modo, sanaciones físicas y una sanación comunitaria incipiente. La disonancia le resultaba casi insoportable. ¿Cómo podía algo nacido del odio producir una gracia tan difícil de explicar? En la quietud de su celda, con nada más que tiempo para pensar, empezó a rezar con más honestidad que nunca. No recitaba oraciones de memoria ni cumplía rutinas por cumplir. Mantenía conversaciones desnudas y urgentes con Dios. Pidió entender lo que estaba ocurriendo. Rogó perdón por lo que había hecho. Puso en cuestión casi todo lo que había creído sobre la fe, la rectitud y la acción sagrada. El 1 de junio lo visitó Nada con sus 2 hijas, Salma, de 6 años, y Aicha, de 4. La sala de visitas era fría, con sillas de plástico azules y un fluorescente que pitaba. Las niñas no entendían por qué su padre estaba detrás de una mesa con un guardia a pocos metros. Solo sabían que lo echaban de menos. En cuanto el agente hizo un gesto, corrieron hacia él y le abrazaron las piernas. Yusuf contuvo las lágrimas, sintiendo con todo el cuerpo que sus decisiones habían levantado un muro entre él y lo que más amaba. «Baba, ¿cuándo vienes a casa?», preguntó Salma con la voz cristalina. Él miró a Nada buscando palabras que no existían. Después, mientras una trabajadora social entretenía a las niñas con lápices de colores, Nada se sentó frente a Yusuf. «¿Qué les digo?», preguntó en un susurro. «¿Cómo les explico lo que hiciste? Las vecinas susurran cuando paso. Otras madres no quieren que jueguen con nuestras hijas. Tus actos tienen consecuencias para todas nosotras». Yusuf apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Diles la verdad», dijo por fin. «Que su padre cometió un error terrible. Que creyó que hacía algo bueno y estaba equivocado. Diles que a veces lo peor que hacemos puede enseñarnos lo más importante si estamos dispuestos a aprender». Nada lo miró largo rato. Vio en su rostro algo que hacía años no reconocía. La dureza se había agrietado. Debajo asomaban el remordimiento y una humildad nueva, como semillas que empiezan a abrirse. La sala de visitas era desnuda y fría, con sillas de plástico y un fluorescente implacable. Las niñas no entendían por qué su padre estaba allí, solo que lo echaban de menos con una urgencia que no sabía callarse. Cuando el guardia hizo un gesto, corrieron y le abrazaron las piernas con sus brazos diminutos. Yusuf la sostuvo intentando no llorar, sintiendo con una claridad punzante que sus decisiones habían puesto esa distancia entre ellos. «Baba, ¿cuándo vienes a casa?», preguntó Salma mirando hacia arriba con los ojos inteligentes de su madre. No supo responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su padre había hecho algo terrible, algo que podía apartarlo de ellas durante años? Cuando la trabajadora social las llevó a una sala contigua con lápices y hojas, Nada se sentó frente a él. Tenía el rostro marcado por el cansancio y varias noches sin dormir. «¿Qué les digo?», preguntó en voz baja. «¿Cómo les explico lo que hiciste? Las vecinas murmuran al pasar.
Otras madres no quieren que jueguen con nuestras hijas. Tus actos tienen consecuencias para todas nosotras. Yusuf bajó la mirada. Diles que su padre cometió un error terrible, dijo al fin con la voz espesa. Diles que creyó estar haciendo algo bueno y estaba equivocado. Diles que a veces lo peor que hacemos puede enseñarnos lo más importante si estamos dispuestos a aprender. Nada lo observó en silencio. Has cambiado, dijo por fin, casi en un susurro. Me he roto, respondió él, sosteniéndole la mirada. Quizá era lo que tenía que pasar. Quizá necesitaba quebrarme como esa estatua para que de los pedazos creciera algo nuevo. Karim empezó a visitarlo casi a diario. Durante años se habían tensado por sus formas de ver el mundo, pero la fragua de la crisis estaba limando aristas. Karim le llevó noticias del pueblo. Le habló del agua, del goteo constante, de la gente que venía de otros municipios con botellas y preguntas. Le contó de los turnos mixtos de jóvenes que vigilaban la plaza por las noches para evitar provocaciones. Le describió los diálogos interreligiosos que, al principio, reunían a pocos y ya llenaban el salón del centro cívico. El padre Andrés y el imán Sed se sentaban juntos y respondían a preguntas difíciles. No era un espectáculo. Era trabajo fino, casi de artesano. La tarde del 1 de junio, víspera del juicio, Karim llegó con algo más. Una carta. Era de doña Pilar Muñoz. Las manos de Yusuf temblaron al abrir el sobre. La letra era temblorosa pero clara. Escribía sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre el camino largo que va de la ruptura a la integridad. Decía que comparecería en el juicio, no para hundirlo, sino para contar lo que vio aquella noche. No maldad, sino dolor. Tú destruiste algo sagrado, leía Yusuf en voz queda. Pero al hacerlo abriste una puerta que no pretendías abrir. Por esa hendidura ahora corre gracia. No la desperdicies. Guardó la carta como quien guarda una brújula. Afuera, el fluorescente volvió a parpadear, y por primera vez en muchos días no le pareció un zumbido hostil, sino un recordatorio de que incluso la luz herida sigue siendo luz. Destruiste algo sagrado, había escrito doña Pilar. Pero al hacerlo abriste una puerta que no pretendías abrir. Por esa hendidura fluye gracia. No la desperdicies. Yusuf leyó la carta 3 veces. Cada palabra le caía dentro como una bendición. Aquella noche, la víspera del juicio, durmió con más paz de la que había sentido desde que rompió la estatua. La mañana del 2 de junio amaneció clara y calurosa sobre la capital. La audiencia provincial, un edificio de piedra con arcadas y techos altos, estaba rodeada de un dispositivo de seguridad amplio. Vallas para separar posibles grupos de protesta. Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil alineados en la calle. Las autoridades no querían riesgos. El juicio tenía potencial para encender la mecha en toda la comarca. Yusuf fue trasladado desde el centro de detención en un furgón policial. Procedimiento estándar en causas de alto perfil. Al bajarlo esposado en el patio interior y conducirlo por el pasillo hacia la sala, las cámaras de los reporteros dispararon sin descanso desde la entrada principal. Su rostro salió en los informativos de la noche, demacrado, asustado y, aún así, con una determinación rara. La sala de vistas estaba abarrotada. Cada asiento ocupado. Gente de pie junto a las paredes. Decenas más en el pasillo, intentando mirar por la puerta entreabierta. El ambiente era una cuerda tensa entre anticipación y miedo. A las 9 en punto entró la jueza Carmen Alcázar, 62 años, veterana en casos complejos que cruzaban fronteras culturales. Había escuchado testimonios de atrocidades y dictado sentencias difíciles. Tenía fama de justa y de entender el tejido delicado que su labor debía proteger. Tras los trámites preliminares, la fiscalía abrió su caso. El fiscal Álvaro Roldán fue minucioso y metódico. Proyectó las imágenes de seguridad donde se veía a Yusuf rompiendo la estatua. Presentó testimonios de quienes lo identificaban por su caminar, por la ropa, por la herramienta. Aportó documentos que recogían los 64 años de historia de la Virgen del Carmen como referente querido de la comunidad. Llamó a declarar a Rosario Prieto, vecina que durante 20 años había cuidado las flores a los pies de la imagen. Lloró al explicar lo que aquella figura significaba para ella, cómo había rezado allí cuando su marido agonizaba por un cáncer, cómo llevaba a sus nietos para enseñarles a dar gracias al volver del mar. Su testimonio fue poderoso y doloroso. Después, el fiscal introdujo el contexto más amplio. Habló del auge de ideologías extremistas en la región y en Internet, del señalamiento de símbolos religiosos como objetivos,
de la necesidad de enviar un mensaje claro de que estos actos tienen consecuencias severas. Pidió a la sala que no confundiera contención con debilidad, que el Estado debía proteger la convivencia con firmeza. Mientras tanto, en la mesa de la defensa, Yusuf escuchaba con la cabeza gacha, y en algún lugar dentro de sí el rumor del agua del pedestal seguía sonando, obstinado, como un recuerdo que no sabía apagar. Pidió una pena de 5 años de prisión, multas sustanciales y la prohibición permanente de entrar en San Esteban del Mar tras la excarcelación. No fue un arrebato momentáneo, argumentó el fiscal Roldán en su alegato inicial. Fue un acto premeditado de odio religioso, perpetrado de noche, destinado a intimidar y aterrorizar a la comunidad cristiana. El acusado trajo un arma. Eligió la hora con cuidado. Sabía exactamente lo que hacía. Este delito exige responsabilidad. La sala quedó en silencio cuando la acusación dio por expuesto su caso. La evidencia era abrumadora. Nadie discutía que Yusuf había cometido el acto. Pero cuando comenzó la defensa, el relato viró. Se puso en pie la abogada Patricia Magallanes, letrada de Derechos Humanos que había asumido el caso pro bono. Señoría, la defensa no discute los hechos, inició. Yusuf Benamar destruyó esa estatua. Lo hizo de forma deliberada. Cometió un delito. Reconocemos todo esto. Pero este tribunal debe decidir no solo qué castigo se ajusta al delito, sino que justicia sirve mejor a la comunidad. Y para tomar esa decisión, debe escuchar la historia completa de lo que ha ocurrido desde aquella noche. Patricia llamó entonces a su primer testigo. El padre Andrés Valverde. Un murmullo recorrió la sala. Muchos habían supuesto que el párroco declararía para la acusación reclamando justicia por la profanación del bien parroquial. Verlo como testigo de la defensa resultó sorprendente. El sacerdote juró decir verdad y tomó asiento. La abogada se acercó con cuidado. Padre Andrés, ¿podría contar al tribunal la historia de la estatua que fue destruida, por favor? La voz del párroco salió firme, con una emoción contenida. Esa imagen se alzaba en nuestra plaza desde hacía 64 años, dijo. Se erigió en 1962 por familias de marineros que sobrevivieron a un temporal terrible. La levantaron como acción de gracias, como recuerdo de que habían sido preservados en mitad del desastre. Durante décadas fue un punto de referencia de nuestra fe y de nuestra vida común. ¿Y cómo se sintió cuando supo que la habían destruido? Devastado, respondió con honestidad. Sentí dolor, rabia, una violación de algo íntimo. Quise que encontraran al responsable y lo castigaran. Mi primer impulso fue la venganza. Pero algo cambió. ¿Qué cambió, padre?, pidió la abogada. Empezó a suceder algo extraordinario, dijo. Y describió con detalle el agua que comenzó a fluir del pedestal roto. Habló de las investigaciones científicas que no hallaban causa natural. Testificó sobre las curaciones documentadas, sobre el cambio en las relaciones del pueblo, sobre los diálogos interreligiosos que ahora se celebraban cada semana en el centro cívico. He pasado también tiempo con Yusuf Benamar. He mirado sus ojos y he visto arrepentimiento verdadero, continuó el padre Andrés. He escuchado su historia y he comprendido cómo un joven puede ser envenenado por una ideología hasta creer que la destrucción es algo santo. Y lo he visto iniciar un camino de transformación que aún continúa. El fiscal Roldán se levantó de inmediato. Señoría, el testigo está vertiendo opiniones fuera de su pericia. Que el acusado esté arrepentido no es relevante para la cuestión de culpabilidad. La jueza Alcázar asintió. Se tiene por formulada la objeción. El testigo limitará su declaración a hechos observados personalmente. El efecto, para bien o para mal, ya estaba hecho. La sala había escuchado a una víctima pedir misericordia. En el contrainterrogatorio, el fiscal apretó al párroco. Padre Valverde, está diciendo que porque sucede un fenómeno de agua inexplicable debemos perdonar sin más un delito grave. No, respondió el sacerdote con firmeza. No digo que se excuse el delito. Digo que nuestra respuesta debe orientarse a la restauración, no solo a la retribución. Yusuf debe afrontar consecuencias por sus actos, consecuencias serias y con sentido. Pero esas consecuencias deberían incluir oportunidades reales para reparar el daño causado. ¿Y eso cómo se traduce, concretamente, padre?, preguntó el fiscal con escepticismo. En verlo trabajar codo con la comunidad para reconstruir lo que destruyó, dijo el sacerdote. En verlo dedicar años a combatir las mismas ideologías que lo empujaron a este acto. En ver transformación en lugar de mero almacenamiento de personas en una celda.
Algunos llamarían a eso justicia blanda, desafió el fiscal. Algunos, sí, aceptó el padre. Yo lo llamo el camino más difícil. Es mucho más fácil encerrar a alguien y olvidarse que acometer la tarea compleja de restaurar. Pero la facilidad no es la medida de la justicia. Cuando el padre Andrés bajó del estrado, la sala estaba cargada de tensión visible. Las nociones tradicionales de víctima y autor, castigo y misericordia, estaban siendo cuestionadas. Declaró a continuación el imán Sedat Douch. Centró su testimonio en el proceso de radicalización que había afectado a Yusuf y a otros jóvenes de la zona. Habló con franqueza de los fallos del liderazgo religioso, de cómo ciertos grupos extremistas explotan agravios legítimos: pobreza, discriminación, falta de horizontes para sembrar consignas que prometen identidad y entregan destrucción. Describió los círculos de marginación y violencia que crean tierra fértil para el fanatismo y la necesidad de abordarlos con prevención, educación y comunidad. Yusuf Ben Ammar es culpable, dijo con claridad. Pero también lo somos nosotros. Nosotros, que no le ofrecimos una comprensión más honda de su propia fe. Nosotros, que permitimos que la ideología extremista echara raíces en rincones de nuestras comunidades. Nosotros, que no enfrentamos a tiempo las condiciones sociales que hacen atractiva esa ideología. Levantó la vista y miró directamente a la jueza Alcázar. Señoría, si encarcela a este joven durante años y no hace nada por las condiciones que lo crearon, tendrá decenas más como él. La justicia debe incluir prevención, y la prevención requiere restauración y educación. Por la tarde subió al estrado doña Pilar Muñoz. Tenía 72 años. Caminó despacio hasta la silla de testigos, con la artritis marcándole cada paso, pero cuando habló su voz fue clara y firme. La abogada Magallanes le pidió que relatara lo que vio la noche del 11 de mayo. Doña Pilar cerró un momento los ojos, como si rebobinara. Vi a un muchacho destruyendo algo bello, dijo. Pero vi también otra cosa. Vi dolor en cada movimiento. Lo miré alzar el mazo y cada golpe parecía dolerle a él mismo. Cuando terminó, no celebró. No huyó enseguida. Se quedó mirando lo que había hecho y todo su cuerpo era como si se hubiera caído por dentro. ¿Por qué no llamó a la policía de inmediato?, preguntó la abogada. Porque supe que el castigo no iba a curar lo que estaba roto por dentro en ese muchacho, respondió sin rodeos. He vivido 72 años, señoría. He visto suficiente para saber que a veces uno destruye fuera porque por dentro ya está siendo destruido. Y supe que lo que necesitaba no era más destrucción, ni siquiera la de la cárcel. Necesitaba gracia. El contrainterrogatorio del fiscal fue afilado. Señora Muñoz, ¿no es cierto que su decisión de no llamar en el acto permitió que el acusado eludiera la detención durante más de una semana? Sí, admitió. Y no es posible que durante esa semana hubiera cometido otros actos de vandalismo o violencia. Es posible, concedió. Pero no lo hizo. Se entregó. Y en esa semana empezó a ocurrir algo imposible en el lugar que destruyó. Quizá mi decisión, acertada o torpe, sirvió a un propósito que yo no alcanzaba a ver. La sesión de la tarde concluyó con la declaración de la doctora Nuria Castelló, hidrogeóloga. Presentó sus hallazgos técnicos. Ritmo de flujo en torno a medio litro por hora, sin fuente identificable. Termografía sin señales de movimiento subterráneo. Yorradar sin tuberías ni cavidades. Núcleo del pedestal con hormigón denso, sin canales. Composición y firma isotópica no coherentes con el acuífero costero. Fue cuidadosa. No usó la palabra milagro. Sus datos hablaron solos. Por último, subió al estrado el propio Yusuf. La sala cayó en un silencio hondo cuando juró decir verdad. Era el momento que todos esperaban. La abogada lo condujo con preguntas suaves, pero completas. Yusuf habló de su infancia, de su familia, de los inviernos de redes vacías, de los turnos en la lonja, de la casa pequeña donde a veces faltaba el calor. Habló de las reuniones clandestinas en almacenes, de los oradores carismáticos que le fueron llenando la cabeza, de la convicción creciente de que destruir símbolos cristianos era un acto de devoción. Creí que estaba defendiendo el Islam, dijo con la voz quebrada. Creí que hacía algo justo, algo que agradaría a Dios. Estaba completamente equivocado. Describió la noche de la destrucción, el miedo, la adrenalina, el vacío inmediato que lo dejó sin aire. Habló de la semana a escondidas, del horror creciente al comprender lo que había hecho, de la decisión de entregarse. Y entonces habló de lo que había sucedido después. Destruye algo sagrado, dijo, mirando los rostros de la sala.
No solo sagrado para los cristianos, sino sagrado para la idea de que podemos vivir juntos en paz. Le di mazazos a la esperanza misma. Las lágrimas le corrían abiertamente ya por la cara. Y de algún modo, inexplicablemente, ese lugar roto ahora produce algo imposible. Agua que sale del hormigón. Sanaciones que los médicos no pueden explicar. Musulmanes y cristianos hablando entre sí como no lo hacían desde hacía años. No lo entiendo. No lo merezco. Pero quiero dedicar el resto de mi vida a reparar lo que rompí. Se volvió hacia la jueza. Señoría, soy culpable. Merezco castigo. Pero le suplico una oportunidad para arreglar esto. No solo para cumplir tiempo, sino para servir a la comunidad a la que dañé. Déjeme pasar años reconstruyendo lo que destruí, la estatua y la confianza. Déjeme ser prueba viva de que la transformación es posible, de que el odio puede volverse comprensión. Eso sería justicia. La sala quedó en silencio, roto solo por algún sollozo en rincones dispersos. El contrainterrogatorio del fiscal fue breve. Los hechos no estaban en disputa, y la emoción, por poderosa que fuera, tiene sus límites en un juicio. Los alegatos finales se alargaron hasta la tarde. El fiscal Roldán defendió con pasión una condena fuerte, con efecto disuasorio y respeto al imperio de la ley. La abogada Magallanes sostuvo con igual fuerza la justicia restaurativa, la transformación y el coraje de elegir un camino más difícil pero más sanador. La jueza Alcázar anunció que tomaría 3 días para deliberar. Esos 3 días se hicieron eternos para todos. Entre el testimonio y el veredicto, San Esteban del Mar se volcó en actividad comunitaria. Los diálogos interreligiosos que habían empezado tímidamente se intensificaron. Jóvenes católicos y musulmanes organizaron juntos una limpieza de la plaza y del entorno del pedestal. Algo comenzaba a desplazarse en la conciencia del pueblo, de la división hacia una unidad frágil pero real. El agua siguió fluyendo del pedestal roto, ahora bajo la vigilancia de un equipo rotatorio de voluntarios de ambas comunidades. La doctora Castelló dejó instrumentos de monitorización registrando datos de manera continua. El caudal se mantuvo estable en torno a medio litro por hora, sin subidas ni bajadas. El misterio persistía. Durante esos 3 días se reportaron más curaciones. Un anciano musulmán, Abdelkader Maani, que caminaba con bastón por una lesión vieja en la espalda, contó que pudo andar sin apoyo tras mojarse las manos y la nuca. Una joven católica, Teresa Ruiz, que llevaba meses sumida en una depresión que no cedía, dijo sentir que una oscuridad densa se levantaba después de sentarse a orar junto al pedestal. Los médicos seguían examinando casos y discrepaban en las explicaciones. En la plaza, la gente escuchaba, tomaba nota y, sobre todo, se trataba con más cuidado que la semana anterior, como si todos caminaran sobre un suelo que había aprendido a llorar. Un anciano musulmán llamado Abdelkader Maani, que no podía caminar sin ayuda por una lesión de columna sufrida en un accidente de pesca años atrás, reportó una mejoría notable de movilidad tras visitar el lugar. Una joven católica llamada Teresa Ruiz, atrapada en una depresión severa con ideas de muerte, habló de un levantarse inexplicable de la oscuridad que la había perseguido durante años. Los profesionales sanitarios siguieron investigando estos testimonios. El doctor Ramón Salas, neurólogo del Hospital Universitario de Almería, evaluó a varias de las personas que referían mejorías. Sus conclusiones fueron cautas pero sugerentes. Estoy viendo mejoras documentadas en condiciones que antes no mostraban signos de remitir, dijo a los periodistas. Como médico, quiero encontrar explicaciones fisiológicas, pero también tengo que ser honesto con lo que no encuentro razones médicas claras para estas mejorías. El 5 de junio amaneció con humedad pesada y un cielo que amenazaba lluvia sin cumplirla. A las 8 de la mañana ya se congregaban grupos en la entrada de la audiencia provincial. La seguridad era aún más estricta que el día del juicio. La presencia policial resultaba abrumadora, preparada para cualquier desenlace. Dentro, el mismo público abarrotado de 3 días antes volvió a poblar los bancos. Trajeron a Yusuf con el rostro pálido pero sereno. Había pasado esos 3 días rezando, leyendo y preparándose para el juicio que viniera. En primera fila se sentó Nada, flanqueada por Karim y la madre de Yusuf. Las niñas se quedaron con unos vecinos. Fuera cual fuera el resultado, él no quería que recordaran el momento exacto de su condena. Padre Andrés y el imán Set tomaron asiento juntos, como lo habían hecho durante todo el proceso. Doña Pilar estaba allí, con el gesto tranquilo. También acudió Rosario Prieto, la mujer que había llorado al describir lo que la imagen significaba para ella.
A las 9 en punto entró la jueza Carmen Alcázar. El alguacil pidió ponerse en pie y unas 200 personas obedecieron en casi perfecta unisonancia. El rostro de la jueza no revelaba nada mientras ordenaba sus papeles. Este ha sido uno de los casos más complejos de mi carrera judicial, comenzó. No se trata solo de un acto delictivo. Atraviesa heridas comunitarias profundas, décadas de desencuentros y unos hechos que desafían explicaciones sencillas. Miró a Yusuf. Este tribunal declara a Yusuf Benamar culpable de un delito de daños en bienes de valor religioso con agravante de discriminación y de un delito contra los sentimientos religiosos. La palabra culpable cayó con peso. Yusuf bajó apenas los hombros, pero mantuvo la mirada en la magistrada. Sin embargo, continuó la jueza, este tribunal debe considerar no solo el delito en sí, sino también el contexto más amplio y las circunstancias extraordinarias que le han seguido. Hemos escuchado testimonios sobre fenómenos no explicados en el lugar de la destrucción. Hemos oído a víctimas pedir misericordia y a líderes de ambas comunidades reclamar justicia que no rompa más lo que ya está roto. Hemos escuchado a las personas directamente dañadas por este acto pedir misericordia y no venganza. Hemos visto evidencia documentada de arrepentimiento genuino y los primeros pasos de una transformación en el acusado. Hizo una pausa para que sus palabras calaran. La ley ofrece pautas para la imposición de penas, pero también concede discrecionalidad judicial para considerar circunstancias singulares. Este caso es, sin duda, singular. La jueza Alcázar dictó entonces la sentencia, hablando despacio y con claridad para que cada palabra quedara registrada y recordada. Yusuf Benamar se le impone una pena de 6 meses de privación de libertad, de los cuales ya ha cumplido 4 meses y 1 semana. Cumplirá 7 semanas adicionales y, cumplidas, quedará en libertad. Un murmullo recorrió la sala. En algunos rostros hubo alivio. En otros, enfado ante lo que parecía indulgencia. Sin embargo, la magistrada continuó, elevando apenas la voz. Su condena no termina con su excarcelación. Se le imponen 1000 horas de trabajos en beneficio de la comunidad a realizar en los próximos 3 años. Estos trabajos se orientarán específicamente a proyectos de reconciliación interreligiosa en San Esteban del Mar y su entorno. Miró directamente a Yusuf. Trabajará con líderes católicos y musulmanes para abordar la radicalización de jóvenes. Hablará en colegios, mezquitas e iglesias sobre los peligros de la ideología extremista. Compartirá su historia como advertencia. Además, prosiguió la jueza, participará de forma directa en la reconstrucción de la estatua que destruyó. Trabajará codo con artesanos y feligreses de la parroquia. Aprenderá qué significaba esa imagen para ellos y contribuirá a restaurarla con sus propias manos. Deberá también asistir a sesiones periódicas de acompañamiento psicológico y educativo para tratar el adoctrinamiento ideológico recibido, y queda prohibido cualquier contacto o comunicación con grupos o individuos vinculados al extremismo que propiciaron su radicalización. La jueza se inclinó hacia adelante. Señor Benamar, le estoy dando una oportunidad que muchos dirán que usted no merece. No lo hago porque su delito sea menor. Fue grave. Lo hago porque creo que, en este caso concreto, la restauración sirve mejor a la justicia que la mera retribución. Pero entienda esto con claridad. Si incumple cualquiera de los términos de esta sentencia, si vuelve a relacionarse con entornos extremistas, si no completa sus trabajos comunitarios, cumplirá íntegramente los 5 años de prisión que solicitó la acusación. Esta es su única oportunidad. Úsela para convertirse en el hombre que debió ser desde el principio. Golpeó la maza. Se levanta la sesión. La sala estalló. Algunos aplaudieron. Otros protestaron en voz alta. La seguridad se movió con rapidez para mantener el orden. Yusuf se quedó inmóvil, sobrepasado, con lágrimas corriéndole por la cara. Nada corrió hacia él y lo abrazó a pesar de las esposas, como si en ese gesto quisiera empezar a recomponer todo lo que se había roto. Karim le apretó el hombro a su hermano. El padre Andrés y el imán Sed se acercaron juntos, ofreciendo palabras de aliento y también de advertencia. La sentencia era un regalo, y los regalos llevan consigo responsabilidad. La noticia del veredicto se extendió por toda España en minutos. A las pocas horas, agencias internacionales recogían el caso. Un delito con motivación religiosa respondido con justicia restaurativa. Para algunos, inspirador. Para otros, un despropósito. Esa misma tarde ocurrió algo extraordinario en el pedestal de San Esteban del Mar. El fallo había llegado al pueblo a primera hora de la tarde. Al caer el día,
ya eran cientos las personas reunidas allí. Musulmanes y cristianos, vecinos y visitantes, curiosos y devotos. A las 8:27, mientras el sol se inclinaba sobre el mar de Alborán y la luz dorada lamía los muros encalados, testigos afirmaron que el flujo de agua del pedestal se intensificó de golpe. No fue un aumento gradual. Fue una crecida repentina. Pasó de medio litro por hora a una corriente evidente en cuestión de segundos. El agua llenó la depresión alrededor de la base, formando una lámina de poco más de 1 metro de diámetro y unos 15 centímetros de profundidad. Los equipos de la doctora Castelló registraron el cambio de inmediato. El caudalímetro marcó un pico que no encajaba con ningún patrón previo y los dataloggers enviaron alertas al móvil de la científica. Entonces, en ese espejo de agua, en la luz dorada del atardecer, la gente empezó a ver algo. Los relatos variaron en detalles, pero coincidieron en lo esencial. Algunos describieron ver el rostro de la Virgen reflejado en el agua, aunque el cielo no proyectaba esa imagen. Otros hablaron simplemente de una presencia, una figura femenina de paz profunda. Otros dijeron ver luz, pura e inexplicable, emanando del agua misma. La doctora Castelló estaba presente. Había salido corriendo hacia la plaza cuando sus sensores avisaron de la subida de caudal. Fotografió la lámina con varias cámaras, digital, analógica y termográfica. Más tarde, el análisis mostraría algo desconcertante. Las cámaras solo registraron agua y el reflejo del cielo de la tarde. Aquello que decenas de personas dijeron ver no apareció en ningún soporte. Yo estaba allí con mis cámaras y tomé decenas de fotos, dejó constancia la doctora en un informe remitido a la diócesis. Yo solo vi agua. Pero a mi alrededor la gente caía de rodillas, lloraba, rezaba. Estaban viendo algo que yo no veía. O quizá estaban viendo con algo que no son los ojos del cuerpo. Musulmanes y cristianos se arrodillaron junto al estanque recién formado. El imán Sed, que había acudido al enterarse del aumento del caudal, describió la experiencia como algo más allá de sus palabras. No vi una imagen específicamente cristiana, explicó con cuidado a quienes le preguntaron después. Lo que experimenté fue una presencia, algo que trasciende nuestras fronteras teológicas, un recordatorio de que lo sagrado es más grande que nuestros intentos de encerrarlo. Lo que experimenté fue una presencia, algo que trascendía nuestras fronteras teológicas, un recordatorio de que lo sagrado es más grande que cualquier intento de contenerlo o definirlo. El padre Andrés, a su lado, contó algo parecido. Vi el rostro que he amado toda mi vida, el rostro de María, dijo. Pero también entendí en ese instante que lo que veía estaba filtrado por mi propia tradición de fe. Un musulmán puede verlo de otra manera y, aún así, estar viendo la misma verdad esencial. Lo divino nos habla en el idioma que podemos entender. La visión o presencia, o lo que fuera, duró aproximadamente 15 minutos. Luego, tan de repente como había aumentado, el caudal volvió a su ritmo constante anterior. El estanque quedó, pero ya solo reflejaba el cielo que se oscurecía. La gente permaneció horas. Algunos rezaban en voz baja. Otros se sentaron en silencio, como si no quisieran romper algo frágil que acababa de nacer. Había ocurrido algo profundo, algo que sería debatido y analizado durante años, pero que nadie de los presentes olvidaría jamás. El 27 de julio, a las 8 de la mañana, Yusuf salió en libertad. Su primer acto como hombre libre, antes siquiera de volver a casa, fue ir al pedestal. Ya corría la voz de que vendría y una pequeña multitud se reunió. Algunos para darle la bienvenida. Otros para mirar con cautela y juzgar si su cambio era real. Se plantó frente al pedestal un largo rato, observando el agua fluir con paciencia desde el hormigón roto que él había provocado. El padre Andrés se acercó y se quedó a su lado. No hablaron durante unos minutos. Yo rompí esto, dijo al fin Yusuf, casi en un susurro. Lo hiciste, respondió el sacerdote con suavidad. Y de algún modo, misteriosamente, de esa ruptura mana gracia. Ese es el enigma que todos estamos intentando entender. Yusuf se arrodilló junto al estanque que se formaba en la base. Tocó el agua con los dedos temblorosos, con una mezcla de asombro y desgarro en el rostro. No entiendo nada de esto, dijo. Ni yo, contestó el padre Andrés con honestidad. Quizá ese sea el punto. Quizá las verdades más grandes son las que sobrepasan nuestro entendimiento. ¿Puedo de verdad ayudar a reconstruir la estatua?, preguntó Yusuf, mirándolo desde abajo. Para eso exactamente estás aquí, asintió el sacerdote. Pero no solo. Vamos a reconstruirla juntos.
Musulmanes y cristianos codo con codo. Esta vez no será solo una estatua católica en soledad. Será un monumento a lo que sucede cuando elegimos la restauración antes que la venganza, la comprensión antes que el odio. El sacerdote lo ayudó a ponerse en pie. El trabajo empieza mañana, dijo. Será duro en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Estás listo? Yusuf miró el pedestal roto, el agua que seguía fluyendo imposible del hormigón, la reunión de musulmanes y cristianos que observaban el intercambio. Estoy listo, dijo. El 28 de julio de 2026 comenzó el trabajo de la nueva estatua. Durante la reclusión de Yusuf se había formado una comisión de diseño con miembros a partes iguales de la comunidad católica y de la comunidad musulmana. La nueva imagen honraría a la Virgen del Carmen como la original, pero el basamento incorporaría símbolos significativos para ambos. En un lateral se grabaría caligrafía árabe con uno de los 99 nombres de Dios, Ar-Rahman, el misericordioso. En el opuesto, en latín, la palabra misericordia. El mensaje era nítido. Las dos tradiciones veneraban la misericordia como atributo divino. Yusuf trabajó codo con artesanos de la parroquia, aprendiendo a tallar, a encofrar, a preparar morteros, a pulir superficies, a curar un material para que no se agriete. Sus manos, que habían blandido un mazo para destruir, aprendieron a sostener herramientas de creación. El ritmo fue lento y deliberado. Requirió una paciencia que todavía estaba aprendiendo a cultivar. Limpiar moldes, revisar juntas, retirar rebabas, volver a empezar cuando algo quedaba torcido. Escuchar a quienes habían cuidado la imagen durante décadas. Entender con las manos y con el oído. Conforme las semanas se convirtieron en agosto y luego en septiembre, San Esteban del Mar empezó a ser conocido no por el delito, sino por la transformación que siguió. Programas de encuentro interreligioso que antes costaba llenar quedaron con lista de espera. Jóvenes que habían coqueteado con discursos radicales se sumaron a proyectos de reconciliación en el puerto, en los centros juveniles y en los institutos. Yusuf se convirtió en testimonio vivo, contando su camino del odio a la sanación en colegios, mezquitas, parroquias y actos comunitarios. No era un héroe. Era un hombre contando su ruina y el trabajo paciente de recomponerla. El agua siguió fluyendo del pedestal roto. Ya había meses de registros, sin explicación natural hallada. La doctora Castelló mantuvo los sensores en su sitio, recogiendo datos día y noche. El caudal permaneció estable, como si una fuente invisible latiera bajo el hormigón. Las curaciones continuaron, aunque siguieron siendo imposibles de verificar de forma concluyente. Lo que sí era verificable, lo que nadie podía negar, era la transformación de un pueblo entero. En una pequeña localidad del sur de España, donde comunidades musulmanas y cristianas comparten calles, escuela y mar, un joven alzó un mazo creyendo servir a su fe y estrelló sus golpes contra la esperanza. Lo que vino después desbordó los manuales. Agua brotando de la piedra. Mejorías que los médicos aún discuten. Y una comunidad eligiendo misericordia en lugar de venganza. La ciencia no puede explicar el agua por ahora. Los escépticos encontrarán formas de cuestionar las curaciones. Pero hay algo que no se puede desechar. En un mundo cada vez más fracturado por religión, etnia e ideología, San Esteban del Mar descubrió quizá el milagro más verdadero. Descubrió que incluso nuestros peores actos pueden convertirse en semillas de transformación si tenemos el valor de dejarnos romper por dentro en lugar de rompernos en bandos. La nueva estatua estará terminada pronto. El agua sigue fluyendo. Cada día, Yusuf Ben Amar trabaja para reconstruir lo que destruyó, aprendiendo que restaurar es infinitamente más difícil que destruir, pero también infinitamente más sagrado. Se está convirtiendo en prueba viva de que la transformación es posible. De que el odio puede convertirse en comprensión. De que la gracia puede brotar de las grietas. Que la rotura puede ser cuna de gracia. A veces sucede lo imposible. A veces el agua brota de la piedra. A veces los enemigos se vuelven vecinos. A veces la misericordia resulta más fuerte que el juicio. Y a veces, entre las ruinas de lo que destruimos, empieza a crecer algo nuevo e inesperado. La pregunta que plantea esta historia es simple y profunda. Frente al odio y la división, ¿elegiremos venganza o restauración? San Esteban del Mar eligió restauración. La respuesta a esa pregunta se escribe cada día en ese pequeño pueblo andaluz, si prestamos atención, también en nuestras propias vidas.